Bueno, como ya vimos, la productividad laboral es un elemento, un factor muy importante, que es algo que la administración tiene que tener en cuenta siempre. Vamos a poner un ejemplo. Si esta empresa que vimos, Quality Coils, eh, vamos a poner que paga $70 diarios por 60 bobinitas producidas en Estados Unidos, en Connecticut. Vamos a poner el ejemplo de que en México pagaría $25 al día con una productividad de 20 unidades al día. Vamos a poner ese ejemplo. Baja productividad, si se fijan, de 60 unidades bajó a 20 unidades, es un 66% de baja en la productividad. Dice aquí la formulita, en el caso 1 de la empresa que estuviera en Connecticut, la mano de obra por día, el costo de mano de obra por día entre la productividad, o sea, las unidades que haces por día, es igual al costo por unidad. Entonces, $70 entre 60, aquí me equivoqué, en vez de este 20, es 60, aquí. 70 entre 60 es un total de $1.17 por unidad. Eso es lo que te cuesta hacer la unidad. Caso 2 en México, $25 entre 20 unidades. 25 entre 20, 1.25. Se fijan que te cuesta más. Pagas menos pero produces menos, te cuesta mucho más. Ahora bien, todos estos costos se dividen en dos, tangibles e intangibles. Los tangibles son los que identificas con facilidad. Los intangibles son un poco más difíciles de cuantificar. Son más, en términos más mercadológicos, son más cualitativos que cuantitativos. Servicios públicos, los identificas fácilmente. Electricidad, agua, gas, internet, etc. Mano de obra, también lo identificas con facilidad. Materiales, ¿qué materiales o materias primas tienes disponibles pues en cierta zona? Impuestos, también es muy fácil identificar cuántos impuestos vas a pagar. Por eso les puse la imagen ahí arriba de la NBA, es la Liga de Básquetbol de Estados Unidos. En Estados Unidos, depende en qué estado estés, son los impuestos que te cobran pues por lo que tú percibes. Es decir, si tú ganas $100 diarios en cualquier estado de Estados Unidos, $100 diarios, Nueva York te quita aproximadamente un 40% de impuestos de tu salario, entonces te quedan, o sueldo, te quedan $60. Los Ángeles, en California, te quita aproximadamente más o menos 35, $40. Creo que Nueva York es el pues más caro. Ganas más, pero te quitan más. Hay estados en los cuales los impuestos son muy bajos, Texas, etcétera. Por eso les puse esa imagen ahí, porque pues es muy importante también los impuestos. Aquí en México creo que todo es igual en todos los estados, pero pues ya depende de cada país. Y la depreciación de tus activos fijos o de los productos que tú vayas a producir. Los intangibles, costos intangibles, calidad de la educación. Sí, a lo mejor tu mano de obra es barata, sí, lo que quieras, pero a lo mejor tus ingenieros, tus licenciados, egresan de instituciones con baja calidad académica, por ende, pues no son buenos para un trabajo o lo son, pero hasta cierto punto y es un factor muy importante. Infraestructura pública de transporte, lo que veíamos ahorita las carreteras en México, de este caso de Quality Coils, son muy importantes. En México tenemos unas carreteras horribles, todos lo sabemos. Solo las carreteras federales son las buenas, las que tienen caseta y eso que a veces no. Las actitudes de la comunidad hacia la industria y compañía, o sea, por ejemplo, Cuauhtémoc Moctezuma hace unos años, creo que, no sé si quiso tener una planta cerca de acá en la sierra, no recuerdo exactamente los estados, aquí en Chihuahua. No recuerdo si sí logró establecerse ahí o no, pero traían un alboroto porque pues es una cervecería muy importante a nivel mundial. Les iban a quitar agua a esas poblaciones. Ponle que sí hay mucha agua, pero
se las iban a quitar y ellos no iban a recibir ningún beneficio, a lo mejor un que otro empleo, pero entonces ese tipo de actitudes de la comunidad hacia la industria y la compañía tienen mucho que ver, evitar saboteos, sabotajes, etcétera. La calidad y actitudes de los posibles empleados, también eso tiene mucho que ver con la calidad de educación. Esto, si se fijan, está mucho más difícil de medir que los tangibles, por eso son intangibles. Y la calidad de vida, que como vimos en el caso de FedEx, el clima, la diversión también tiene mucho que ver, etcétera. Y aquí vemos otros factores importantes, no tan importantes como los pasados, por eso los puse juntos en una diapositiva. El riesgo político, ya lo habíamos visto más temprano en esta diapositiva. Los valores y la cultura, hablábamos del McDonald's en la India. ¿Será una buena idea? A lo mejor sí, pero no con hamburguesas de res. Cercanía de los mercados, qué tan cerca está tu cliente o tus clientes, o qué tan cerca está tus materias primas. Y la cercanía, aquí vienen las materias primas, la cercanía a los proveedores. No sé si ustedes hayan escuchado Silicon Valley, allá en California. A este lugar coloquialmente se le llama así, o el Valle de Silicón. ¿Por qué? Ese lugar tiene, o muchas empresas tienen sus bases de operaciones ahí. Empresas fabricadoras, o fabricantes, perdón, de tecnología, más que nada computación, telefonía, televisores, etcétera. ¿Por qué? Porque todo se concentra ahí en Silicon Valley. Porque volvemos a uno de los factores, la calidad educativa de tus egresados. Esa zona, Los Ángeles, tiene de las mejores escuelas de Estados Unidos y del mundo para este tipo, en lo que se refiere a este tipo de industrias, de tecnologías. Por eso se le llama Valle de Silicón, porque los procesadores de tu computadora, de tu celular, están hechos de silicón, de sílice y pues sí. Es por eso que se le llama así, porque los estudiantes, los egresados que salen de esas escuelas son muy competentes, y por eso movieron sus ejes, sus centros de operaciones, los movieron hacia allá. ¿Por qué? Porque los egresados, la mejor mano de obra, en este caso intelectual, se podría decir, está en esa área. Algo también muy importante es la cercanía a los competidores, o algo también llamado agrupamiento. ¿Qué es esto? Es cuando los competidores se acercan, de ahí el nombre. ¿A qué? A un lugar donde su materia prima está más cerca. Por ende, pues bajan costos. Ejemplos: productores de vino. La mayor concentración de productores de vino está en el Valle de Napa, en Estados Unidos, y en la región de Burdeos, en Francia. ¿Por qué? Por lo favorable que les ofrecen el terreno y el clima. Compañías de software y hardware, como ya les había dicho, el Valle del Silicio o Silicon Valley, en California. Dice aquí, recursos de talento de brillantes graduados en áreas científicas y técnicas. O sea, su recurso humano, el más valioso, está en esos lugares. Pone tú, si no se hubieran decidido mover a algunas empresas hacia esos lugares, a lo mejor muchos de los graduados no hubieran querido trabajar para ellos, y sus productos fueran de menor calidad, no estuvieran tan a la vanguardia o tan en competencia con otros. Es algo muy importante que no muchos tienen o tenemos en cuenta. En Boston está, bueno, hablando de cosas técnicas, en Boston está lo científico, por ejemplo, Harvard, la mejor escuela del mundo considerada. Y en India también es un país que se está desarrollando muchísimo en cuanto a lo tecnológico, a lo académico. Está convirtiéndose en una potencia en eso, en el mundo. Dice aquí otro ejemplo: construcción de automóviles de carreras en Huntington y Northampton, en Inglaterra. ¿Por qué? Dice aquí masa crítica de talento. Pues hay mucho talento, igual que en el caso pasado. E información. Tenemos los parques temáticos. Todos sabemos que Disney, los estudios Universal, SeaWorld, todos esos parques temáticos que se encuentran en Estados Unidos están en Florida, en Orlando más específicamente. ¿Por qué? Dice aquí que es un lugar atractivo para el entretenimiento por su clima cálido,
que hay muchos turistas y también es una mano de obra barata. No te vas a ir a poner un parque temático lleno de albercas y todo eso a Alaska, pues obviamente no. Tenemos aquí otros ejemplos. Por ejemplo, compañías eléctricas, Sony, IBM, HP, Motorola, Panasonic, están en el norte de México. ¿Por qué? Por el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde las exportaciones a Estados Unidos son libres de impuestos. Dice aquí que el 24% de todas las televisiones se construyen aquí. Dato curioso, yo no lo sabía tampoco. Dice el ejemplo de fabricación de hardware de computadora en Singapur y en Taiwán. ¿Por qué? Ahí están las razones, altas tasas de penetración tecnológica y de Producto Interno Bruto per cápita, fuerza de trabajo capacitada, etc. Las cadenas de comida rápida, Wendy's, McDonald's, Burger King, pizzerías. Dice aquí que sus sitios se encuentran a entre una milla de distancia entre sí. ¿Por qué? Porque esto estimula las ventas de comida y pues hay un gran flujo de tráfico. Y pues aquí tenemos más ejemplos, pero creo que está claro el punto de qué es una cercanía de competidores, cercanía a los competidores o agrupamiento. Es cuando te agrupas en un solo lugar porque tu materia prima, en este caso, está, pues es la mejor, ya sea en cuanto a costos, en cuanto a calidad, etc. Se llegó lo bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Actividades. Los detalles, fecha, formatos de entrega, etcétera, se los haré llegar al grupo. Primero que nada, primera actividad, esta es individual. Van ustedes a crear una empresa, obviamente, de producción. Van a crear su nombre, logo y eslogan, solo esas tres cosas. Y una pequeña descripción de qué es lo que producen. Van a ubicar esa empresa en la mejor locación posible, dentro de las tres que les di, que fue país, zona, comunidad y sitio. Van a explicar de la mejor manera por qué ubicaron esa empresa en tal lugar y van a investigar pues cuál es demografía, economía, política, etcétera. Todos esos factores que vimos los van a investigar y con base a esa investigación van a ubicar a su empresita recién creada en tal lugar. ¿Sale? Segunda actividad, esta es en equipo. Cada equipo va a agrupar, como ya vimos, empresas. Son hamburguesería, van a agrupar varias hamburgueserías y crear una hamburguesería. Igual como les dije ahorita con logo, nombre y eslogan. Van a agrupar cada equipo, no es una agrupación por equipo, sino todos los equipos tienen que hacer estas. Fábrica de papel tamaño carta, le vas a poner un nombre, un logo y un eslogan y las vas a agrupar con otras tantas. Una fundidora de plata o joyería, vas a crear la tuya, nombre, logo, eslogan y vas a agrupar otras tantas igual. Y por último, una sociedad activista del medio ambiente. No es de producción, pero igual la quise poner aquí. Y una cervecería, igual. A esas dos, nombre, logo, eslogan, y las agrupas con sus similares en una locación definida por ti, gracias a una investigación igual. Como sigue diciendo aquí, las agruparás junto a otras de su mismo ramo, obviamente, hamburgueserías con hamburgueserías, fábricas o fundidores de plata y joyería con unas similares, etc. Y pues obviamente, como les dije, vas a elaborar logo, nombre y eslogan, pero con base a su localización. Por ejemplo, una hamburguesería, si la vas a ubicar en Brasil, pues ahí jugar un poco con, no sé, hamburgueserías Pelé, por ejemplo. Tercer actividad, la localización ideal de tu empresa, de la empresa que hemos estado trabajando en el proyecto integrador. Este va a ser en equipo también, con base a todas las diapositivas que marcan aquí en la diapositiva. Vas a ubicarlas en país, no, porque tiene que ser en México. Entonces va a ser nada más zona, comunidad y sitio. Y pues ahí está lo que tienen que explicar. Muy buena suerte, nos vemos, muchas gracias.